¿Alguna vez te has aventurado a buscar un tesoro? La gente que se dedica a eso sabe que en cualquier momento puede morir, pero a mí no me lo dijeron. Acompáñame hasta el final del video y comenta. Mi nombre es David Enns y te doy la bienvenida a Cosas del Alma. Gracias. Gracias a todos los que se han suscrito recientemente. No se te olvide activar la campanita para que recibas las actualizaciones correspondientes. En 1973 renuncié a continuar estudiando la educación secundaria con la esperanza de que mi hermano Daniel me llevara a vivir a Estados Unidos, donde él radicaba desde hacía mucho tiempo. Como siempre, la indiferencia de mi papá fue un permiso otorgado y en el caso de mi madre, ella continuaba preocupándose, buscando la mejor manera de lograr que los 3 centavos que le daba a mi papá se estiraran lo mejor que se pudiera. De manera que durante ese periodo de vacaciones me fui a vivir a la casa de mi tía Carmen en un rancho que se llamaba La Labor Vieja cerca de Ocotlán, Jalisco. Claro que disfruté mucho mi estancia con ellos, aunque de vez en cuando tenía que ayudar en las labores del campo, que para mí no significaron un trabajo sino una distracción. Mi tía Carmen me veía como uno más de sus hijos y mis primos fueron mis mejores amigos. En esa época tuve que portarme bien, procurando no ser una carga para mi tía. Martín y yo éramos inseparables. Aunque a mí no me gustaba la cacería, yo lo acompañaba. Las únicas veces que comíamos carne era porque alguno de mis primos había cazado algún conejo, ardilla o alguna paloma. Una tarde fui a buscar a mis primos cuando ya estaba oscureciendo. Al llegar a la parcela donde ellos estaban trabajando, me asusté cuando vi a un animal grande acostado cerca de un montón de maíz. El animal era semejante a una rata enorme. Tomé una piedra, me acerqué con cuidado y se la dejé caer en la cabeza. Luego me dirigí hacia donde estaban trabajando mis primos. Encontré a mi tío y le platiqué acerca de mi valerosa hazaña. Enseguida fui a encontrarme con mis primos y les ayudé un poco para que terminaran pronto la labor de ese día. Ya de regreso, el hambre había aparecido, como siempre. Casi íbamos llegando a casa de mi tía y comencé a imaginarme un buen plato de frijoles de la olla con cebolla y salsa bien picosa, pero el aroma que reinaba en el ambiente era de carne frita. Pero mis primos habían estado trabajando durante todo el día, así que me imaginé que el aroma exquisito de carne procedía de otra casa. De inmediato nos dirigimos a la cocina. Mi tía nos dio un plato de frijoles fritos junto con un buen pedazo de carne frita. Después de cenar, mi tío apareció en la cocina. Cuando le pregunté si él había ido de cacería, me dijo que habíamos comido lo que yo había matado esa tarde. Nunca pensé que la carne de tlacuache tuviera un buen sabor. Con cuánta razón me había dicho un señor, los frijoles saben mejor con hambre que con manteca. Pero también es importante reconocer que aunque tengamos manjares deliciosos, no siempre se disfrutan a causa de la clase de gente que nos rodea. Dice un proverbio, vale más pan duro entre amigos que mucha carne entre enemigos. En esa ocasión me sentí como el héroe de la película, aunque mi cacería había sido totalmente circunstancial. Sin embargo, la acción de dar es mucho mejor cuando podemos compartir nuestro pan con otros de una manera humilde y consciente. Quizás no estemos salvando al mundo cuando compartimos un poco de lo que tenemos, pero Dios nos permite sentir la satisfacción de poder compartir algo de lo mucho que hemos recibido. Otro proverbio dice que Dios bendice al que es generoso y al que comparte su pan con los pobres. Alguien escribió, he aprendido a dar no porque tenga mucho, sino porque sé exactamente cómo se siente no tener nada. No quiero que pienses que soy muy dadivoso, tampoco quiere decir que a veces no me cueste trabajo dar. Compartir algo no está en nuestra naturaleza, especialmente cuando no tenemos lo suficiente.
pero ayudar y despojarnos de un poco de lo que tenemos para compartírselo a quienes están pasando por alguna necesidad es una decisión que solo Dios es capaz de poner en nuestro corazón. Te recomiendo que obedezcas a la voz de Dios, esa voz silenciosa que produce un sentimiento interior en tu alma para que ayudes a alguien que amas o inclusive a personas que no conoces personalmente. Siguiendo con nuestra historia, un día mientras le ayudaba a mis primos a sembrar maíz cerca de un rancho llamado Márgaro, mientras mi primo Porfirio estaba detrás del arado, desenterró unas figuras prehispánicas. En aquellos años siempre me había gustado la historia y el misterio, especialmente si estaba relacionado con los ovnis. Las figuras que encontramos enterradas estaban hechas de barro y todas tenían la misma forma de mujeres embarazadas. Conforme a la historia, en 1530, el español Nuño de Guzmán conquistó esa región de Jalisco, de manera que no es nada difícil de entender por qué encontramos esas estatuillas en tierras de cultivo, especialmente cuando la labor vieja se encuentra muy cerca de Azula, que ya figuraba en los años 1500. Después de aquellos días, mi amigo Juan me dio una figura de la que parecía ser una cabeza de un astronauta con casco y gafas incluidos. Mi búsqueda continuó, especialmente cuando alguien me dijo que existía el rumor de que en el Cerro de las Cantarranas existía una cueva donde hacía muchos años los indígenas que habitaban el lugar habían ocultado oro. Después de esconderlo, los indios habían cubierto la entrada con piedras y sangre de mula para que nadie pudiera encontrar la entrada. De modo que me picó la curiosidad. Les cuento esto porque precisamente mi sed de adrenalina provocó el deseo de buscar dentro de una pequeña cueva que está arriba de otra, en un cerro que está hacia el oeste, a unos 6 o 7 kilómetros del rancho. Una mañana mi primo Martín y yo nos preparamos con una soga bastante larga y resistente, caminamos un largo trecho desde el rancho hasta la falda del cerro y nos dispusimos a subir hasta la cueva principal. Después de descansar un poco, subimos por un costado con la idea de buscar un camino alterno que nos llevara hasta la entrada de la cueva más pequeña, pero no lo encontramos. La única manera de entrar allí era descolgándose, así que me dispuse a hacerlo. No pensé que la distancia fuera demasiada entre el punto donde estábamos y la entrada de la cueva. En cierto momento le pedí a mi primo que me soltara un poco más de cuerda y él lo hizo. El problema es que me soltó demasiada cuerda de un solo golpe y cuando me propuse a seguir bajando me encontré que había caído como 1,5 metros de un solo tirón. Al tratar de aferrarme a las paredes de la roca no pude hacerlo. Traté de apoyar mi pie en un órgano, un cactus, pero sus raíces no eran profundas, así que se despegó del sitio y cayó sobre las rocas que estaban debajo de nosotros. El cactus se hizo trizas. El temor de caer desde ese punto me hizo detenerme en el intento de continuar descendiendo hasta la boca de la cueva y decidí emprender la subida hasta donde estaba mi primo. Bueno, ese día regresé al rancho con un sentimiento de vergüenza y frustración, además de sentir hambre. Pero ahora que estoy hablando de esto, las cosas pudieron ser peores para mí y para mis familiares. Mi irresponsabilidad y mi falta de sentido común me habían impulsado a arriesgarme sin medir las consecuencias. No era un afán por hacerme rico, era la necesidad de querer descubrir algo. Quizás sin darme cuenta, mis acciones físicas solamente reflejaban mi insatisfacción espiritual. Mi papá me había incitado a buscar la verdad en la teosofía, luego en el ocultismo. Un poco después comencé a ir detrás de las religiones hindúes hasta ser desviado por el pensamiento comunistoide. No es que yo no supiera dónde estaba la verdad, era mi necedad la que me impulsaba a continuar alejándome de los brazos de Jesús, quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre. Después de un sinfín de sufrimientos a causa de mi necedad, tuve que reconocer a Jesucristo como la única respuesta a mi necesidad. Entiendo que aquella vez Dios me volvió a salvar de una muerte segura al evitar caer sobre las rocas donde fue desmenuzado el cactus. Pero un día Dios me iba a obligar a caer sobre la roca. Pero para llegar a ese punto,
Tuvieron que pasar 2 o 3 años más. Soy David Enns y te doy gracias por compartir este video con tus amigos. También te recuerdo que puedes adquirir mis libros impresos o digitales a través de Amazon o solicitarlos en librerías de prestigio en tu propio país. Es mi oración y deseo que Dios bendiga tus pensamientos y la obra de tus manos. Shalom Aleinu, Hodane Yadar, Gesu Kunmak.